¿Por qué Buenos Aires creció dándole la espalda al Río de la Plata? ¿Por qué Buenos Aires creció para adentro, hacia las tierras, en lugar de darle la cara al mar, al Río de la Plata, y aprovecharse de ello? Bueno, para empezar, voy a ubicar el mapa de este modo, así, porque así es como originalmente se proyectó la ciudad de Buenos Aires. Así es como originalmente era el plano principal de la ciudad en su fundación. Y además también es como hace un par de siglos, un siglo atrás, un par de siglos atrás, los urbanistas de entonces visionaban, proyectaban y construían la ciudad. Bueno, por lo tanto esto sería el centro de la ciudad y en esas épocas esta sería la zona norte, esta la zona este y esta la zona oeste. Bueno, dejando el mapa así, hay que explicar que Buenos Aires es una de las pocas ciudades en el mundo que tiene dos fundaciones. En realidad se dice que hubo tres, pero no hay ningún documento oficial que así lo certifique, por lo tanto no se puede oficializar la tercera fundación, que sería en todo caso la primera, anteriores a las de Juan de Garay y Pedro de Mendoza. Bueno, Buenos Aires fue fundada por primera vez de manera oficial en el año 1536 por don Pedro de Mendoza, un español a quien el rey de España de aquel entonces le otorgó unas tierras en esta ciudad. Vino, hizo un asentamiento, pero nunca llegó a ser una verdadera ciudad, que incluso los mismos ciudadanos que habían viviendo en esa Buenos Aires terminaron destruyendo por las pequeñas guerras y peleas que tenían con los nativos de la zona. Bueno, nos trasladamos al año 1580, donde por fin, ahí sí, Juan de Garay, otro español, si no me equivoco, de origen vasco, del País Vasco, realizó la segunda fundación de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es el centro de la ciudad de Buenos Aires, esto es el centro histórico neurálgico de la ciudad, esta es la Plaza de Mayo, acá está la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, acá está el famoso obelisco, el icono principal de la ciudad de Buenos Aires hoy por hoy, y esta es la Plaza San Martín. Bueno, estamos en el año 1580. Buenos Aires ha tenido su segunda fundación. Buenos Aires vuelve a existir como ciudad. Por lo tanto, figura en el mapa nuevamente. Buenos Aires por aquel entonces únicamente eran esta zona de acá. Como vemos, hoy en día es solamente el centro de la ciudad, el centro histórico de la ciudad, el casco histórico. Pero por aquel entonces, hacia el año 1580, llegando hacia 1600, era una ciudad grande, era una ciudad importante. Las ciudades de aquel entonces tenían estos tamaños y más en América. Imagínate, ¿no? Que digamos, los conquistadores, los fundadores venían de Europa, de la vieja Europa, y acá una ciudad como Buenos Aires, que tenía ese tamaño, para aquel entonces, hace unos 500 años atrás, era una ciudad grande. Juan de Garay, cuando llegó, proyectó la ciudad junto con sus compañeros y la urbanizó. El trazado urbano que él pensó, que diseñó, fue así, de cuadras, de manzanas, 100 por 100, correctamente alineadas, ¿sí? Es decir, 100 metros de ancho por 100 metros de largo, para así tener, digamos, una repartición de tierras un poco equitativa y justa. Bueno, Google Maps, el satélite de Google Maps en su última actualización, como podemos observar, no ofrece mucha calidad, ha sacado la foto torcida, pero bueno, vamos a intentar explicarlo igualmente. Bueno, llegó Juan de Garay y proyectó acá una casa de gobierno, acá una plaza, acá otra plaza, y después de manera rectilínea, en línea recta, cuadras, calles que hiciesen 100 metros por 100 metros de ancho y de largo. Bueno, por lo tanto Juan de Garay diseñó así la ciudad de esta manera. Dentro de este trazado urbano, que son cuadras de 100 por 100, de largo por ancho, se repartían en 4 porciones, que cada porción sería entregada a alguno de sus compañeros, alguno de los ciudadanos que iban a habitar esta nueva ciudad. Por lo tanto, era cada cuadra de 100 por 100, había 4 porciones de 25 por 25 dentro de cada cuadra,
y digamos, cada casa, cada vivienda, cada lugar para habitar, le pertenecía a quien Juan de Garay se lo había entregado. De modo que se llegó a rellenar toda esta parte de la ciudad desde un principio. Esto fue hacia 1580. Acá en Wikipedia tenemos un muy nutrido artículo de la historia de Buenos Aires y lo interesante empieza acá. Hacia 1776, ciento y pico de años después, fue designada por el rey de España capital del recién creado Virreinato de la Plata, porque el imperio de España, el imperio español, tenía casi toda Sudamérica en su poder y la capital era Lima, el Virreinato de Lima. ¿Qué ocurre? Claro, que si tenía que ocuparse toda Sudamérica, que es bueno, América es el continente más largo que existe, es el que tiene más longitud, pero ya solamente Sudamérica, que es la mitad del continente, es gigante. Por lo tanto, las distancias para negociar, para hacer negocios, para el transporte de mercaderías entre el propio imperio español, se hacía muy largo. Por lo tanto, decidieron crear en Buenos Aires la segunda capital del imperio español, del Virreinato de la Plata, y se estableció de este modo. Pero hasta acá, ¿qué había pasado en la ciudad? Porque desde 1580 hasta 1776 hay un tramo, hay más de un siglo de tiempo, ¿no? Bueno, acá lo que se hizo fue, acá, donde actualmente está la Casa Rosada, que es la actual sede del gobierno ejecutivo de la nación, acá se construyó un fuerte. Exacto, un fuerte como los que hacía el Imperio Romano en Europa, estas edificaciones que son como murallas romanas. Bueno, algo similar. Acá funcionó el fuerte de Buenos Aires, que era donde funcionaba el gobierno de la ciudad de por aquel entonces, y después estaba el resto de la ciudad que se conformaba por todas estas cuadras que hoy tenemos en el centro de la ciudad, ¿no? Después llegó la oficialización de Buenos Aires como segunda capital en América del Sur del Imperio Español, y posteriormente hacia 1800 llegó la Revolución de Mayo, donde todavía Argentina no existía como país, pero ya se había empezado una revolución en estas tierras, promovida por los propios ciudadanos que querían dejar de estar esclavizados y de dejar de estar viviendo sometidos a las órdenes del Imperio Español. Además, a partir de esa época, entre tanto revuelo que se había armado en esta ciudad, se habían creado dos pueblos. Se crearon dos pueblos. Un pueblo era Belgrano, que es este de acá, y otro pueblo es Flores, es este de acá. Bueno, Flores y Belgrano eran los dos pueblos, aunque Belgrano y Flores rápidamente se conformaron como ciudades debido a su rápido crecimiento y desarrollo, eran los dos pueblos, las dos ciudades, mini ciudades, ciudades pequeñas, que tenían más cerca a Buenos Aires para conectarse. De modo que, ¿por qué Buenos Aires creció hacia adentro? Bueno, el otro día estuve escuchando a un urbanista en la cadena, en la radio de la ciudad, en la 1110, y no sabía decir por qué creció hacia adentro. Bueno, todas las ciudades del mundo buscan conectarse, ¿no? Todas las ciudades tienden a estar conectadas, integradas, porque una ciudad aislada no tiene, digamos, un criterio para sostenerse, ni tiene tampoco metas para alcanzar. Por lo tanto, si uno se aísla, queda descomunicado del resto del mundo. Bueno, Buenos Aires buscaba de esta forma llevar mercaderías y también el transporte de pasajeros, porque en aquella época se viajaba en caballo, en carroza. Bueno, y Buenos Aires tenía que mirar la forma de llegar al barrio, no al barrio, perdón, sino al pueblo, a la miniciudad de Belgrano y de Flores y de Chacarita, que también habían unas cuantas chacras por acá. Esto se estaba empezando a crecer también como una tercera ciudad. Bueno, Buenos Aires, solamente para saber por qué Buenos Aires creció hacia adentro, únicamente hay que observar sus líneas desde el cielo y el propio trazado urbano de la ciudad lo delata. Delata el trazado de las avenidas, ¿no? Bueno, vemos Avenida Rivadavia como parte del centro de la ciudad, y justo cuando está por acá tiene un leve giro a la izquierda. ¿Por qué? Porque busca su conexión
con Flores, con la ciudad de Flores, que por aquel entonces eran estas cuadras de acá. Si bien podría haber continuado derecha y haber llegado hasta el actual Caseros, que se hubiese encontrado con Caseros acá, no, llega un momento de la avenida en que gira a la izquierda. ¿Por qué? Porque los urbanistas de aquel tiempo empezaron a construir la ciudad y dijeron, bueno, tenemos que ir hasta Flores. Es saliendo de Plaza de Mayo, que por aquel entonces tampoco era Plaza de Mayo, sino Plaza de la Victoria, y dijeron, hay que trazar una calle que sea todo derecho, todo derecho, todo derecho. Y cuando llegaron acá, que para aquellas épocas ya era una distancia considerable, esto ya era a las afueras de Buenos Aires, dijeron, bueno, pero Flores queda para allá, queda para la izquierda. Bueno, entonces hay que girar a la izquierda, hay que trazar la avenida hacia la izquierda y lo llevaron hacia Flores. Por eso Buenos Aires, creando esas vías de comunicación hacia adentro, se fue desarrollando hacia adentro. Porque cuando Buenos Aires ya estaba creada y funcionando acá, y habían las ciudades cercanas, obviamente que Buenos Aires y sobre todo a las otras ciudades les interesaba estar conectadas con la gran capital del Virreinato de la Plata, ¿no? La que iba a ser el Virreinato de la Plata y la ciudad más grande que había por estos lares. Bueno, de modo que lo mismo ocurrió con Belgrano, perdón. Belgrano podemos observar cómo la avenida Santa Fe tiene este trazado. Fíjate que parte de acá, parte de la Plaza San Martín, y cómo se va doblando, acá lo podemos observar, cómo tiene un giro, y además este giro no es leve, sino que es brusco, buscando ya orientarse hacia Belgrano. Bueno, se diseñó así, se diseñó saliendo del centro de la ciudad y yendo hacia Belgrano. Podría haber continuado esta avenida yendo hacia hacia Chacarita, hacia esta zona, pero no, vemos cómo cómo se diseñó o cómo buscó la avenida llegar hasta Belgrano, que era el cometido, el objetivo, ¿no? Por el que se hizo esta avenida. Y efectivamente llegaba al barrio de Belgrano, llegaba al centro de la ciudad o del pueblo de Belgrano, de manera que el carruaje, las carrozas y todo el tránsito de aquella época estaba conectado entre Buenos Aires y Belgrano, entre Buenos Aires y Flores. Así que quedaba todo conectado. Por eso Buenos Aires se extendió hacia adentro, porque las ciudades cercanas que había intentaron conectarse entre sí, aprovechando la llanura que existía y alargando sus vías de comunicación como las avenidas. Posteriormente, en los siglos posteriores, con la masiva llegada de españoles, de italianos, también de franceses, alemanes, rusos, polacos y la inmigración europea que hubo en la Argentina durante el siglo XIX, siglo XX, también llegaron acá. Este barrio es el barrio de La Boca, famoso por ser cuna, ¿no? Bueno, no cuna, sino por ser el barrio que recibe, ¿no? Por ser, digamos, el hall de entrada a la ciudad de italianos, sobre todo, con una pronunciación destacada de italianos, donde crearon este barrio. ¿Por qué crearon este barrio? Bueno, el puerto de Buenos Aires en aquel entonces estaba por esta zona y los muchachos que venían a Buenos Aires a trabajar, a ganarse la vida, a buscarse un futuro mejor, se quedaban cerca del barrio para no tener que caminar. Imagínate si se iban a vivir a Flores, ¿no? Venir cada día desde Flores hasta el puerto de Buenos Aires a trabajar, volver a su casa a la noche. Era todo muy complicado, no habían, si bien había un buen sistema de ferrocarril en Buenos Aires, digamos que no es lo mismo, ¿no? Se tardaba, por ejemplo, 2 horas en venir desde Flores al centro de la capital. Bueno, entonces claro, iban armando sus casitas por acá y La Boca se fue poblando, fue creciendo. Acá sí que voy a usar el mapa de este modo, como el actual, y creció a partir de acá, de Caminito de la Vuelta de Rocha, y acá estaba el puente transbordador de la ciudad, donde servía para cruzar de un lado al otro del río, del riachuelo. Y entonces de ese modo se fue poblando Buenos Aires, mayoritariamente de gente humilde que venía de Europa, donde se hablaba en aquella época, hace un siglo, hace 2 siglos atrás, Buenos Aires era el centro del mundo. Sería algo así similar a lo que es hoy Nueva York, que es el lugar, la ciudad donde todo el mundo quiere ir, quiere visitar. Bueno, Buenos Aires hace un par de siglos ocurría eso. Todo el mundo quería venir a Buenos Aires porque era una ciudad primermundista, era una ciudad con mucha potencia económica, con mucha infraestructura para aquella época. Y por lo tanto, mucha gente de Europa no se lo pensaba 2 veces, venía a Buenos Aires y decía, yo voy a trabajar a Buenos Aires, voy a hacerme, me voy a ir a trabajar a Buenos Aires, voy a hacer lo posible por tener un futuro mejor, voy a ganar dinero, me voy a establecer, puedo tener en Buenos Aires un futuro donde acá en Europa no se consigue. Bueno, se fue poblando, se fue ascendiendo a este nivel
hasta llegar al Parque Lezama, donde se supone que ocurrió la primera fundación de Don Pedro de Mendoza. Entre el Parque Lezama y Parque Patricios, toda esta zona de acá, se supone que se fundó la primera vez Buenos Aires. Bueno, una vez ya estaba todo esto poblado de italianos, de españoles que venían a trabajar en el puerto de la ciudad, y habiendo ya creado a Buenos Aires, acá en el centro, con el fuerte y todas estas manzanas de acá del centro histórico, digamos que las personas que vivían acá, como siempre, ¿no? Como casi siempre ocurre en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, al norte se van los ricos y al sur se quedan los humildes. Bueno, acá ocurrió lo mismo. Mientras la Boca se iba poblando, todo esto se iba poblando, iban construyendo casas por acá. Digamos que la gente noble, que daba laburo a estas personas, recién llegadas de Europa, estos inmigrantes, construían sus casas acá, en San Telmo. Digamos que esta sería la zona norte y esto sería la zona sur de la ciudad por aquel entonces. Obviamente el centro estaba acá, esto era el centro de la ciudad, esto era Buenos Aires, eso es innegable. Pero dentro de este panorama, dentro de este contexto de la gente que trabajaba en el puerto, se fue creando hacia arriba. Por lo tanto, las primeras casuchas, que eran casuchas realizadas con cartón, con madera, no eran asentamientos precarios, donde la gente, bueno, venía, trabajaba, se establecía como podía, creaba sus casas, las pintaba para darle un color un poco más visible, un poco más estético. Y digamos que la gente noble, digamos lo que sería hoy los empresarios que han de trabajar a los empleados, bueno, se establecían acá, en estas casas. Por eso en San Telmo hay casas tan nobles, tan hermosas, con esa arquitectura de hace un siglo atrás. Por eso, bueno, por eso San Telmo es tan bohemio, ¿no? Porque todavía tiene ese aire, esas calles empedradas, esas casas, esas manzanas, esas cuadras con esas edificaciones. Por ejemplo, sin ir más lejos, está la Casa Mínima, que es la casa más angosta de la ciudad, que no sé si tiene 1,5 metros de ancho, que es la casa donde vivía uno de los esclavos de la familia que vivía al lado, en la casa de al lado, que es una casa normal y grande, ¿no? Por ejemplo. Así que se fue extendiendo, de modo que llegó un momento en que Buenos Aires, el centro de la ciudad de Buenos Aires, San Telmo, que era la zona norte, y La Boca, que era la zona sur, todo esto quedó poblado de una manera ya como una gran ciudad. Es decir, ya no había división. Buenos Aires ya era todo esto. Todo esto ya estaba poblado. Por lo tanto, Buenos Aires ya era considerada una ciudad grande. Obviamente, estamos hablando de hace 4 siglos atrás, 3 siglos atrás, 2 siglos atrás. Imagínate todo esto poblado. Es una ciudad muy grande ya para aquel entonces. Posteriormente se fue rellenando todo el campo que había por acá, se fueron creando los barrios, se fue diseñando la ciudad de a poco y se llegó a esta ciudad magnífica y gigante que tenemos hoy, que es Buenos Aires, que es una de las ciudades más grandes del mundo. Y después, posteriormente, todo el conurbano, todo el área metropolitana que conforman uno de los aglomerados urbanos más grandes del mundo, una metrópolis gigante, también con la ciudad de La Plata más al sur, que conforma este monstruo urbano impresionante. Pero esta es la razón por la que Buenos Aires siempre miró hacia adentro y nunca miró hacia afuera, porque podrían haber dicho, bueno, vamos a construir una playa, o de la misma manera que se construyó el puerto, podrían haber dicho, vamos a hacer un super megapuerto que vaya desde acá hasta acá para recibir toda la mercadería de Europa. Y vamos a crecer, vamos a crear todas las infraestructuras por acá. No, recién estas infraestructuras se crearon ya para el siglo XIX. El puerto de Buenos Aires se creó para el siglo XIX, así como también la zona portuaria que está en la boca del riachuelo. Este es el motivo por el que Buenos Aires creció hacia adentro, buscando siempre conectarse con Flores, con Belgrano, que eran los barrios, los pueblos que estaban en la zona. Yo abro acá el mapa de Buenos Aires y empiezo a hablar y no termino más. Así que tratando de hacer más breves mis videos, lo dejo acá. Esta es la razón y el motivo por el que Buenos Aires creció hacia adentro y no hacia el Río de la Plata. Espero que te haya gustado el video. Próximamente voy a subir más videos de historia de Buenos Aires, ya que esta ciudad tiene una corta historia, igual que nuestro país, pero muy apasionante. Por ejemplo, durante la Revolución de Mayo, los ingleses intentaron adueñarse de la ciudad, intentaron conquistar la ciudad y jamás lo pudieron. Hay actas de 6 intentos de invasión por parte de los ingleses oficiales y se supone que hay 2 más, 8 que no son oficiales, pero ahí están registradas. Muchas gracias por el video, nos vemos en el siguiente. Chau chau.
Chao.